RTP. Está con nosotros Andrea Balda, ella es justamente analista política internacional y vamos a hablar, tal vez extender de lo que estábamos hablando, de este conflicto geopolítico y cómo se ve ahora con las últimas declaraciones, lo que se pensaba que ya era una resolución del cese al fuego y sobre todo una repercusión al mundo con la apertura del estrecho de Hormuz, hoy vuelve a cerrarse esa posibilidad. En efecto, y los estaba escuchando desde afuera, es es curioso lo que está pasando, pero no debería sorprendernos. Siempre fue un cese al fuego increíblemente frágil entre Irán y Estados Unidos, con un montón de cabos sueltos que no terminaban de cerrarse. Entre otras cosas, las líneas rojas de ambas partes, tanto Estados Unidos como Irán, no cambiaron nunca. Y si revisamos los puntos del acuerdo, no se tocaron los temas nucleares de fondo, que eran los más importantes, y para eso tenían estos 60 días de negociación abierta. Además, hay que tomar en cuenta que las negociaciones, o mejor dicho, las conversaciones se suspenden durante el proceso funerario del Ayatollah Khamenei y en principio se retomaban ahora el 9 de julio. Evidentemente no llegaron hasta ese punto, justamente porque tienes tantos cabos sueltos y temas sobre la mesa que no se pueden cerrar y que probablemente no se van a cerrar. Es decir, esa entrega de Estados Unidos, de esta noción de cese mediante el cual Irán no iba a controlar el paso por el estrecho, era un poco inocente. Es decir, Irán ya nos ha demostrado que puede cerrar el estrecho de Hormuz sin problema y está decidido a continuar haciéndolo hasta que le dejen cobrar peaje. Entonces, digamos, ese es el punto rojo más grande que había entre ambas partes y no se resuelve. Adelante, César. A ver, siguiendo un poco la línea de la que conversábamos antes, ¿no? Quisiera aprovechar tu experiencia en los temas internacionales para hablar del futuro de la Alianza Atlántica. ¿Ya? Trump ha logrado que después de tantos años de no cumplir con sus metas, la mayoría de los países de la OTAN lleven el gasto a 2 y pico % del PIB, se acerquen al 3%. Alemania, tan cuidadosa con su gasto público, ha anunciado que va a sacar deuda de hasta 800.000 millones hasta 2030 para poder financiar un rearmamento. ¿Realmente la OTAN le hará caso a Trump lo suficiente como para que él simplemente no diga voy a patear la mesa y me voy? Ha demostrado que sí, que le ha hecho caso. De hecho, ha logrado incrementar esta contribución del presupuesto al 3.5% en la mayoría de los casos, en formatos distintos, pero hay que tomar en cuenta que su meta es aumentarlo al 5% y que además, a la par de todos estos discursos y compromisos a los que se ha llegado dentro de la mesa de negociación de la OTAN con relación a los compromisos de defensa, varios de los países europeos están trabajando en sus propios compromisos de defensa bilaterales con otros países también. Es decir, si bien se avanza con los compromisos de defensa y presupuestarios ante la OTAN, también se están preparando para el momento en que Trump decida salir de la alianza. ¿Por qué? Porque el presidente ha demostrado que el problema en realidad no es necesariamente discursivo, es de diseño. Es decir, aquí el presidente estadounidense contempla a la OTAN como un compromiso transaccional y no de estatuto. Entonces, de hecho, su último problema con España lo demuestra. Es decir, España no está dispuesta a incrementar su compromiso de defensa, lo voy a quitar, voy a cerrar las relaciones comerciales con España, que además no se puede porque es Bruselas quien las negocia, no se hace bilateralmente, pero digamos, eso es una demostración de la forma en la que Trump entiende estos compromisos entre OTAN y Estados Unidos. Andrea, ¿qué es hoy Estados Unidos con 1 año, 6 meses de gestión del presidente Trump? ¿Qué es hoy en el concierto internacional, comercial, diplomático? No sé por qué se me sonríe, pero ¿por qué es? Es que es una gran pregunta porque podemos verla desde distintas perspectivas, pero a pesar de que hay detractores, Estados Unidos sigue siendo hoy probablemente el estado que ha movido gran parte de lo que ha sucedido internacionalmente durante este año, es decir, Venezuela, Irán, etcétera, todas las repercusiones internacionales que que se han desprendido de estos eventos, todas vienen de decisiones de Estados Unidos. Entonces no podemos cambiar de enfoque y decir no es uno de los estados decisores. En cuanto a lo que sucede en política exterior, se sigue manteniendo así y sin embargo podemos también entender que ha cambiado su perspectiva como actor internacional, es decir, la función
que él ve que tiene el sistema internacional ya no es esta noción de un solo concierto internacional aupándose en la noción de la paz y seguridad del mundo, sino que nuevamente, esa visión transnacional también se extienda a cómo entiende el mundo. Entonces, lo que estamos viendo es este cambio de paradigma conceptual de cómo se entienden las relaciones internacionales y cómo deberían funcionar estos procesos. De hecho, el rol que él envisiona para las Naciones Unidas es una de las demostraciones más grandes de cómo entiende él el sistema internacional. Pero no ha desnaturalizado un poco el fin de Estados Unidos dentro de estas organizaciones como como la OTAN, tal vez como otras organizaciones como la OMS y otras en las cuales Estados Unidos no solamente era el financista, sino parte de la mesa de diálogos. ¿No ha desnaturalizado un poco eso, Trump? A ver, yo no diría desnaturalizar porque al final del día Estados Unidos siempre era un Estado y de hecho, digamos, el principio básico de las relaciones internacionales es que los Estados abogan por sus intereses y por su seguridad y Estados Unidos siempre hizo justamente eso, pero lo que ha cambiado aquí es la forma en la que entiende que esos intereses se cumplen. Entonces, si antes teníamos presidentes estadounidenses y líneas de política exterior que entendían que la paz y seguridad se lograban a través de la coordinación y la cooperación internacional, hoy entendemos que eso no necesariamente funciona así y le damos prioridad a formatos de poder duro, es decir, yo obtengo más poder y seguridad a medida que tengo más capacidades de defensa y más capacidad de poder coercitivo versus poder persuasivo y capacidades de negociación. Entonces, yo no diría que ha desnaturalizado el rol de Estados Unidos, sino que ha cambiado la forma en la que va a cumplir sus metas. Pero en alguna forma ha fracasado en su proceso. Se inventó esa alianza de millonarios, de naciones que había que poner $1.000 millones en la mesa y no ha operado. Y, sí, de hecho, usted habla que Estados Unidos es actor activo y yo diría que hay uno que es mucho más avispado y que está cosechando como loco, que es China. Es decir, sí. China es el actor pasivo, es decir, el lado del pasivo, el que tiene el control del debe y no del haber, y está haciendo una transferencia patrimonial tremenda. O sea, sí, la expansión de China es locura. Completamente de acuerdo, y son dos formas de entender cómo funciona el proceso internacional. Aquí lo curioso es que China ha emergido como el baluarte del sistema internacional tal como lo conocemos, es decir, ha ido avanzando en términos de cooperación, colaboración y de inversión al desarrollo, que era el rol que ocupaba antes Estados Unidos, y ha ido llenando esos vacíos que ha dejado Estados Unidos a lo largo de la región, especialmente en América Latina. Por ese renunciamiento tendrá un costo grave para Occidente. Sí, y de hecho, en torno a esta noción de cambio de paradigma, efectivamente, sí. Adelante, Jorge. Andrea, quisiera alejarme un poquito del tema de conflictos internacionales, pero quedarme en Estados Unidos todavía. Hace muy poco, Estados Unidos celebró su cumpleaños número 250 y justamente dentro de esa celebración que va a vincular los valores de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. ¿Tú crees que actualmente Estados Unidos sigue siendo ese país que sigue esos principios a rajatabla o hay algo que ha cambiado? Sabes que lo podemos ver desde la migración y aquí lo interesante es Estados Unidos era, o llegar a Estados Unidos y cumplir el sueño americano era justamente llegar a un país que ponía sobre la mesa la posibilidad de libertad, felicidad, etc. Y sin embargo, eso ha ido cambiando. Es decir, tanto ha ido cambiando en el imaginario público que tienes hoy menos migración a Estados Unidos de lo que la tenías antes. Entonces creo que eso responde a tu pregunta con relación a si Estados Unidos o no ha cambiado en esos intereses y nuevamente creo que es un tema de cómo cambian estos paradigmas internos y discursos internos con relación al concepto de idea que tienes de Estados Unidos y que Estados Unidos tiene de sí mismo hoy y de para quién están garantizados esos derechos y para quién no. 8:20, adelante. Señora Perrone. Andrea, ¿se tiene claro qué ocurre hoy en Venezuela en esta relación de representación, acompañamiento, discurso? Pero al final igual está la señora Delcy Rodríguez, está el señor Diosdado Cabello al frente. En efecto, a ver, y de hecho le iba a decir, creo que no hay mayor claridad con relación a lo que sucede en Venezuela, sobre todo luego de los desastrosos terremotos conjuntos. Creo que hay una línea, pero además el mandato constitucional de Delcy ya expiró. Es decir, creo que no hay mayor claridad sobre lo que sucede, entre otras cosas, porque el desastre también desajusta un montón de los procesos que en principio se estaban dando políticos en el país. Adelante, César. Ok, estoy viendo las actualizaciones de lo que está ocurriendo en la cumbre de la OTAN. Trump anuncia que los Estados Unidos le concederán licencia a Ucrania para construir misiles Patriot. Correctísimo. Esto
después de que la prensa haya reportado que la relación se recuperó entre Kiev y Washington, significa que Estados Unidos le está apostando finalmente a que Ucrania gane la guerra y no simplemente encontrar un acuerdo rápido y salir volando? A ver, yo creo que está trabajando a lo largo del dos paralelas. ¿Y por qué te lo digo? La COE levantó la sanción para que Rusia pueda participar en las Olimpiadas. Las Olimpiadas van a ser en Estados Unidos, pues digamos. Esa es una transacción política también. Entonces creo que le está apostando a un lado a la par, trabajando en el tema de Ucrania. No necesariamente apostando, pero hay que entender que los misiles Patriot son misiles interceptores. Y que Kiev ha sufrido un montón de ataques en las últimas 2 semanas, de hecho, cada uno aumentando en intensidad, y sin los misiles suficientes para poder interceptar estos ataques. Entonces, el problema de estos ataques es que va decimando la capacidad de respuesta de Ucrania. Entonces, un poco está tratando de equiparar la mesa y luego mantener el canal abierto con Sobre Rusia. todo la infraestructura eléctrica. Sobre todo la más se ha infraestructura visto eléctrica. afectada, claro. Adelante, Astrid. Me voy un poco más para la región, habiendo analizado de manera general lo que sucede en la geopolítica. Lo de Venezuela también es importante, pero vamos a la región. ¿Qué ocurre hoy ya con estos cambios que han existido, estas elecciones Perú, Colombia, que definitivamente marcan ya un nuevo tono, color, incluso hasta discurso en la región latinoamericana? Lo que aún no sucede es que exista tal vez un líder de este nuevo cambio en el péndulo político. ¿Quién podría visurarse como tal vez esa María Rosa? Lo hablábamos ayer, tenía tal vez un líder que era Hugo Chávez, el socialismo. ¿Quién podría tomar ese liderazgo? Sabe que no lo sé aún, creo que todavía tenemos que ver qué es lo que sucede. Conversábamos ayer sobre la derecha ganando terreno en América Latina y cómo la región había ido cambiando, mirando hacia Estados Unidos, etcétera, y creo que hay que darle tiempo todavía a que estas presidencias se afiancen, se asienten, sobre todo pensando en Colombia, pensando en Perú, digamos, pensando en todos En estos Bolivia. últimos, en Bolivia, pensando en todos estos últimos cambios que se han dado en la región en los últimos meses, y entender de dónde emerge esa oposición y si emerge bajo una sola figura unitaria. Digamos, si pensamos en líderes de izquierda, en la región todavía estamos pensando en Brasil y todavía estamos pensando en México, que de todas formas representan líderes de la vieja guardia, digamos, de otros procesos políticos En anteriores. Brasil hasta octubre. Correcto, entonces yo creo que nos queda por ver qué es lo que termina sucediendo, sobre todo en Brasil, que va a ser ese punto de inflexión, sobre todo en la región, y sobre la política estadounidense en la región también, porque que gane la derecha en Brasil va a implicar un montón de otras cosas que hasta este momento no se han podido ver. Adelante, Jorge. Por la última pregunta. En ese sentido, también a nivel de política interna dentro de los Estados Unidos se acercan elecciones, pero también hay algo que quiero preguntarle sobre tu opinión en ese aspecto, pero también hay algo que me parece interesante y es lo que está pasando en Nueva York con Zohran Mamdani, que Correcto. puede estar también siendo un símbolo de alguna ola, no sé si llamarla socialista, podemos llamarlo de esa forma, pero otro tipo de ola que quizás no hemos visto en Estados Unidos con esa fuerza y con ese, sobre todo, carisma hacia el pueblo estadounidense. Correcto, creo que el fenómeno Mamdani te habla de dos cosas. Primero, del vacío enorme que existe en el Partido Demócrata, de un liderazgo que hable y que llene estos vacíos que dejan estas figuras que ya van saliendo del partido, es decir, de la vieja guardia del Partido Demócrata, del establishment del Partido Demócrata, y que luego cuando ves a Zohran Mamdani y ves ese carisma y ves la facilidad de comunicación que tiene, el electorado ve a alguien que puede reemplazar la figura de Obama. Entonces creo que hay un montón de emoción y entusiasmo detrás de eso también. Y luego hablamos, y no podemos dejar de lado, lo que significa para el Partido Demócrata que se esté moviendo, en vez de moverse hacia el centro, moviendo hacia los extremos. Entonces creo que eso también te dice mucho sobre la dirección, la falta de dirección que tiene el partido en sí. La hora Street. Don Ramón, ya 8:26 de la mañana. Vamos al corte comercial. Le quedamos muy agradecidos, Andrea. A Muy ustedes, gentil. gracias por tener. RTP